Les agradezco a todos, por favor, cerrar los micrófonos. Para que me traiga frisbee. Ah, como 50. Sí, pues aquí tiene. Buenos días para todos. En nombre del Ministerio de Salud y Protección Social, la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, les damos la bienvenida a la versión número 43 del seminario Diálogos en Salud. Este seminario es un espacio académico y de reflexión acerca de la política pública y a partir de resultados basados en evidencia. El tema que presentaremos el día de hoy tiene que ver con las principales conclusiones obtenidas en el estudio realizado el año anterior por el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, denominado Incidencia del PIC en la evolución financiera y en la operación de los hospitales públicos. Este estudio se realizó dada la importancia que tiene para los territorios el trabajo liderado por las empresas sociales del Estado en la ejecución de acciones para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, cuyos lineamientos están establecidos en la Resolución 1518 de 2015. Antes de iniciar, unas palabras del doctor Wilson Fernando Melo Velandia, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. Doctor Melo. Doctora Maritza, buenos días, muy buenos días para todas, para todos los participantes. Muchas gracias por estar aquí en este espacio y nuevamente bienvenidos a esta versión 43 de Diálogos en Salud. En nombre del señor ministro y de todo el nivel directivo, un cordial saludo. Hoy, como dice Maritza, nos convoca un tema de mayor importancia para las políticas públicas, como es todo lo que tiene que ver el Plan de Intervenciones Colectivas PIC. Y como todos sabemos, está definido en la Resolución 518 del 2015, en su artículo 8. Y la verdad que este plan, lo que queremos es que se constituya en una herramienta de política pública dirigido a las personas, familias y comunidades puedan recibir intervenciones colectivas sin barreras económicas ni geográficas, culturales o sociales, partiendo del reconocimiento de las condiciones diferenciales de la población y su realidad en cada uno de los territorios del país. Las acciones previstas en el plan de intervenciones colectivas deben ser continuas e integrales y se deben ajustar a los resultados del análisis de la situación en salud y las prioridades de cada territorio. De hecho, que los hospitales públicos tengan una participación prioritaria en la contratación y ejecución de las acciones del PIC tiene un sentido y un propósito importante en la política pública para que pueda impactar positivamente la salud de la población en cada una de las jurisdicciones que operan cada una de las sedes del país. Y estas razones básicamente se pueden dar como en 4 elementos. Uno, que da la posibilidad de que haya una relación estrecha de colaboración, de apoyo y de sinergias entre las entidades territoriales y las ESES, asociado a flujo de fondos provenientes del Sistema General de Participaciones y de recursos propios de los municipios, distritos y departamentos. Una segunda razón es fortalecer la capacidad institucional, operativa y funcional de los hospitales. De igual manera, lo que se busca es ampliar el conocimiento de los hospitales en las condiciones de vida de la población que se atiende en forma intramural, dado que se involucra la actividad efectivamente también extramural como tal. Y una cuarta razón es que hace que los hospitales amplíen su presencia en las comunidades y puedan realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a la vez que pueden jalonar el fortalecimiento de la atención según las necesidades identificadas en la población. Efectivamente, como lo decía la doctora Maritza, en el año 2018, el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de la Política Pública de la Oficina Asesora de Planeación
elaboró una evaluación de procesos e instituciones del Plan Decenal de Salud Pública y encontramos que era pertinente y necesario hacer este estudio de la incidencia del PIC en la evolución financiera y en la operación de los hospitales públicos. Y efectivamente el año pasado se realizó el estudio propuesto y se obtuvieron diversos resultados y recomendaciones según los objetivos propuestos, los cuales han sido aportados a las diferentes instancias del Ministerio como insumo para la reflexión sobre las políticas de salud pública como tal. Tal como lo decía la doctora Maritza, me parece que este espacio de diálogo en salud se debe constituir y se ha constituido en esas 43 versiones en un espacio de reflexión, de análisis de la política pública. Es por eso que el día de hoy, además de agradecer a cada uno de los participantes, yo quisiera agradecer a mis compañeros que elaboraron este estudio tan importante, que nos puede servir en cada uno de los territorios para poder entrar a tomar correcciones, medidas, mejoras en este elemento, en esta política pública como es el PIC. Entonces, nuevamente la bienvenida y esperamos contar siempre con su presencia. Doctora Maritza, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Melo. Bueno, para iniciar la sesión, unas recomendaciones iniciales. Les agradecemos a todos mantener sus micrófonos cerrados durante la sesión, de manera que podamos tener muy buen sonido. Adicionalmente, en la barra de abajo en el menú van a encontrar la cámara, mantener también la cámara desactivada a lo largo de la sesión. Al final de la presentación nosotros tendremos una sesión de preguntas, de manera que pueden levantar la manito para solicitar la palabra. Nosotros vamos a dar la palabra en la medida que cada uno levante la mano. Una vez finalice la pregunta, les agradecemos bajar la mano para que tengamos claridad de quiénes están haciendo o quiénes están pendientes por acceder. En el chat pueden también registrar sus preguntas y en el chat van a encontrar en este momento un link donde pueden registrar su asistencia a esta sesión. Esta sesión está siendo grabada por la Oficina Asesora de Planeación. Va a estar disponible en la página del Ministerio en los próximos días y también la presentación en la diapositiva, las diapositivas que se presentarán en la sesión van a ser enviadas a su correo electrónico en los próximos días también y también estarán disponibles en la página del Ministerio. La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy, primero vamos a tener la presentación de los resultados del estudio Incidencia del Plan de Intervenciones Colectivas PIC en la evolución financiera de la operación de los hospitales públicos. Tendremos posteriormente una sesión de preguntas y comentarios y al final cerraremos con conclusiones y despedida. Nuestros conferencistas del día de hoy, el doctor Óscar Sánchez Jiménez, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en planificación y administración del desarrollo regional de la Universidad de los Andes, cuenta con una maestría en gobierno de políticas públicas de la Universidad Externada de Colombia. El doctor Sánchez ha participado en temas relacionados con planeación del desarrollo, en salud, educación, temas ambientales y diversidad étnica. Ha trabajado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento Nacional de Planeación, la Presidencia de la República, Secretaría de Educación de Bogotá, el Jardín Botánico y en el Ministerio de Salud y Protección Social ha estado vinculado directamente con la Dirección de Epidemiología y Demografía y actualmente participa como investigador de la Oficina Asesora de Planeación sectoriales y evaluación de políticas públicas del Ministerio. Nos acompaña también la doctora Patricia Rosso, odontóloga y magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con 12 años de experiencia en el sector salud. Ha participado en procesos de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, particularmente en temas relacionados con infancia, adolescencia y gestión en salud pública. Ha estado vinculado con el Ministerio de Salud y Protección Social por más de 8 años
y actualmente se desempeña como investigadora de la Oficina Asesora de Planeación en el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Políticas Públicas. Finalmente nos acompaña el doctor Jairo Alberto Betancourt Maldonado, economista de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en finanzas públicas de la Escuela Superior de Administración Pública SAP. Se ha desempeñado por más de 26 años en el sector público y privado en temas relacionados con sistemas de seguridad social en salud y pensiones. Ha participado en el diseño y elaboración de encuestas e indicadores de ordenamiento en la Defensoría del Pueblo, en la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, y adicionalmente ha participado en la interpretación y construcción de indicadores de gestión e indicadores sociales para las cajas de salud, cajas de subsidio familiar. Actualmente se desempeña como investigador de la Oficina Asesora de Planeación del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Políticas Públicas. Entonces, les damos la bienvenida de nuevo. Doctor Oscar, tiene la palabra. Muy buenos días para todos, para todas. En el año 2018, la Oficina Asesora de Planeación, a través del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, realizó una evaluación de procesos e institucional del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. En esa evaluación, entre muchos otros aspectos identificados y después de interactuar con diferentes actores del nivel nacional y territorial, se encontró que habían algunos aspectos críticos respecto del diseño y financiamiento institucional alrededor del gasto en salud pública, particularmente en lo relacionado con la operación del plan de intervenciones colectivas. Allí, dentro de estos aspectos críticos, se plantearon diferentes temas como la dispersión de recursos, la dispersión de acciones, debilidades en la capacidad para asumir el PIC. Habían muchas quejas en relación con problemas financieros. Se planteaba que inclusive hacían mella en las finanzas de los hospitales estos problemas financieros. Debilidad también en el diagnóstico situacional, que incidía en la planeación de actividades, problemas en la temporalidad de la contratación. Todas estas inquietudes llevaron a que, y producto de un análisis en la Oficina Asesora de Planeación, a determinar que era importante hacer un estudio específico al respecto. De ahí, digamos que surge, ahí está la génesis de este estudio realizado ya en el año 2019, después de que hubiera quedado como parte de la agenda de estudios del Ministerio para dicho año. Hecha la propuesta inicial de este estudio, entonces se tuvo como objetivo el determinar la incidencia del plan de intervenciones colectivas en la evolución financiera y en la operación de los hospitales públicos colombianos, con el propósito de generar recomendaciones de política pública, pues si se habían detectado quejas al respecto, inquietudes al respecto, pues importante hacer un estudio para mirar qué recomendaciones de incidencia en las acciones de salud pública atadas al PIC. Siguiente. Con base en este objetivo general, entonces se plantearon 3 preguntas orientadoras para dicho estudio. Estas preguntas orientadoras son las siguientes. Primero, dado el énfasis en la contratación con la SESI, ¿cuál es la incidencia de la expedición de la resolución 518 del 2015, componente PIC, sobre la sostenibilidad financiera de los hospitales públicos colombianos? Segundo,
¿Qué factores intrínsecos de los hospitales públicos asociados a su quehacer en el PIC explican sus resultados financieros? Y tercero, ¿qué factores derivados del contexto situacional y de mercado asociados con el PIC explican o inciden en los resultados financieros de los hospitales públicos? Buenos días. Bueno, la metodología que nosotros utilizamos para este estudio, pues parte de dar respuesta a las preguntas orientadoras que ya se mencionaron. Se utilizó un enfoque de métodos mixtos, donde desde lo cuantitativo, pues se miraría las generalidades y las tendencias de la situación financiera de los hospitales, y desde el cualitativo se buscaba ahondar en las particularidades de dichas organizaciones. Bueno, entonces para la metodología cuantitativa se utilizaron estadísticas descriptivas para la identificación de patrones, y desde el punto de vista cualitativo se utilizó la estrategia analítica llamada teoría fundamentada. Esta es una aproximación inductiva en la cual la inmersión en los datos sirve de punto de partida del desarrollo de una teoría sobre un fenómeno. Entonces, básicamente, esta lo que plantea es que se deben identificar unas categorías teóricas que son derivadas de los datos, y estos se utilizan a través de un método que se llama el de comparación constante, la cual consiste en que se comparan los contenidos obtenidos en las entrevistas con los contenidos teóricos, y esto siempre se hace a la luz de las preguntas orientadoras. ¿Todo esto a qué conlleva? Pues a la construcción teórica que ayuda a comprender el fenómeno de estudio. Tenemos que, desde el punto de vista cuantitativo, la fuente que nosotros utilizamos fue el Sistema de Información Hospitalaria, o SIHO, del Ministerio de Salud. Allí este cuenta con una serie de consultas especializadas. En este caso nosotros seleccionamos las consultas de ingresos, facturación, cartera por deudor y ejecución presupuestal. Más adelante vamos a ver sobre ellas. El periodo del estudio está entre el 2007 y el 2018. La determinación de este periodo depende pues de la información que estaba disponible en su momento, y también en el momento en que fue expedida la resolución, que fue en el año 2015, la 518. Por tanto, queda incluida dentro de este periodo. Bueno, entonces, para el tema de la recolección de información, nosotros utilizamos pues la realización de entrevistas semiestructuradas. Lo que planteamos fue hacer un muestreo cualitativo que buscaba la mayor heterogeneidad posible en los actores relevantes y participantes en este proceso del plan de intervenciones colectivas. Tuvimos en cuenta una serie de criterios para abordar esos territorios, como fueron tener en cuenta las regiones en las que se formuló el Plan Decenal de Salud Pública que está actualmente. Se dio inclusión forzosa de distritos como fueron Bogotá, Santa Marta y Buenaventura. También se dio la inclusión forzosa de 2 hospitales que hacen parte de la estrategia iHospital, que fueron el Hospital San Rafael de Leticia y el Luisa Blanque de La Plata en Buenaventura. También se tuvo en cuenta el porcentaje de participación del PIC sobre el ingreso, la categoría que tuviera la entidad territorial, el índice de necesidades de salud, que es un índice que se trabaja en los análisis de situación de salud que guía el ministerio, todo el tema poblacional para abordar también lo étnico. Ahorita vamos a ver en 2 entidades territoriales donde estuvimos con presencia de población indígena. También tuvimos en cuenta el fenómeno migratorio de la población venezolana y, por supuesto, la accesibilidad geográfica. Se llevaron a cabo 34 entrevistas. Estas entrevistas estuvieron distribuidas entre el nivel nacional y el nivel territorial, pero para esto nosotros desarrollamos un piloto. El piloto lo llevamos a cabo en el departamento de Boyacá, estuvimos en la Secretaría Departamental y en la Municipal de Tunja, también en una empresa social del Estado en Tunja, y en Cundinamarca con la Secretaría Departamental de Cundinamarca, y en Tenjo también estuvimos en el hospital y en la Secretaría Municipal. Entonces es importante pues comentarles que las entidades territoriales que visitamos fueron Magdalena, Santa Marta, Aracataca, Amazonas, Leticia, Puerto Nariño, Cundinamarca, Nemocón, Bogotá, Antioquia, Medellín, Copacabana, Norte de Santander, Cúcuta, el Zulia y Valle del Cauca, Cali y Buenaventura.
Contarles que este trabajo de campo, como lo mencionaba Oscar, se llevó a cabo el año pasado, en el mes de septiembre. Este trabajo de campo pues llevó implícito también el tema de consentimiento informado, en el cual pues se le explicaba a cada uno de los participantes cuál era el propósito del estudio y se hizo una carta de presentación por parte de la oficina. Es también importante comentarles que nosotros, previo a esta recolección del trabajo de campo, hicimos un trabajo relacionado con la caracterización del contexto inicialmente. Entonces nosotros construimos un mapa de actores y una matriz de responsabilidades basados en toda la normativa relacionada con el plan de intervenciones colectivas y todos los actores que participaban, con el fin pues de tener un panorama claro al respecto. También hicimos una matriz de consistencia. En esta matriz lo que hacemos es plantear el objetivo general, los específicos y a su vez su relación con las preguntas orientadoras y las preguntas de los instrumentos. Y también contamos con una ficha de caracterización, la cual fue utilizada para conocer más acerca de los lugares a donde íbamos a visitar. Entonces está todos los aspectos sociodemográficos, los aspectos también del hospital, los gobernantes y demás. Y tuvimos la posibilidad de convocar a un taller de expertos del ministerio con el propósito de que inicialmente ellos nos ayudaran a dilucidar cuáles serían las preguntas orientadoras más adecuadas para el desarrollo del estudio. Vamos con los resultados ahora. Buenos días. Adelante. Bien, entonces en relación con el estudio le dimos la mirada financiera a los hospitales públicos, pues como parte de la hipótesis del tema de investigación, y le apuntamos a determinar la incidencia de la resolución 518 sobre la sostenibilidad financiera de las empresas sociales del Estado. Que utilizamos como fuente de información los registros del CIO. Se revisaron las 26 consultas detalladas y seleccionamos las que tuvieran un registro de orden financiero en relación con el plan de intervenciones colectivas. En las consultas de orden financiero, tanto presupuestal como del balance, son 8 consultas, y las que detallan propiamente el PIC solamente es ingresos presupuestales, gasto no registra PIC de manera detallada, y también observamos el tema del balance financiero y el tema de cartera. Estas 3 son las que nos detallan registros por PIC. El resto de consultas de orden financiero no detallan el PIC y vamos a encontrar qué dificultades se nos presentaron en el análisis. ¿Qué se logró determinar? De una parte, los ingresos del PIC no registran un peso relevante respecto del total de ingresos de en la CESE. La participación promedio de ingresos del PIC en el total nacional para la serie 2007-2018 correspondió al 4.2% de estos ingresos en todos los hospitales del orden nacional en los 3 niveles de atención. Ya focalizando el análisis en las S de primer nivel, encontramos que se incrementa un poquito este ingreso, llevando un promedio en toda la serie de 6.6% de ingreso, presentando unos picos que presentaré más adelante. De igual manera, nos evidencia un aumento de recursos contratados y facturados a partir de la expedición de la resolución 518, el cual hipotéticamente se esperaba que hubiera tenido un efecto en las finanzas de los hospitales públicos. Adelante. Entonces, si miramos acá el registro, encontramos desde la serie 2007 al 2018 que los ingresos en el 2018 ascendieron a 14, el ingreso total de los hospitales por toda su actividad fue de 14.8 billones de pesos en 1046 que reportan al CIO, de los cuales el PIC correspondió en el 2018 al 4%, ascendiendo a 493 mil millones.
Para este año, 2018, del análisis, la destinación de recursos PIC fue del orden de 800.000 millones de pesos. Vemos cuánto, en qué proporción fue que fluyó hacia los hospitales públicos este recurso destinado. Y el promedio se corresponde con el promedio que fue del 4.2 durante toda la serie. Ya focalizando, como les dije, en primer nivel, ahí ya identificamos 887 empresas sociales del Estado. En esta encontramos que el ingreso por venta de servicios total general fue de 5.2 billones de pesos para los hospitales de primer nivel. Ya, y de los cuales el 5.4% fue prácticamente en los recursos del PIC por un orden de 282.000 millones de pesos, ascendiendo un promedio del 6.6 en toda la serie. Fíjense que aquí hay una diferencia bien interesante. Cómo se incrementa en el primer nivel, 5.4 en el 2018 frente al 6.6 de la serie, es cómo se afecta, y lo vemos la tendencia en la línea verde, que nos está presentando la gráfica. Hay una situación que se presentó en el tercer nivel y esto obedeció no a la norma, fue coincidencial con la norma, pero respondió prácticamente, este comportamiento en tercer nivel correspondió a la unificación de las redes de Bogotá, de los 26 empresas sociales del Estado del Distrito. Al unificarse en las 4 subredes, estas empezaron a remitir la información al CIO, a registrarla por tercer nivel. Esto nos presentó una distorsión, lo cual nos llevó a eliminar estos registros en tercer nivel para normalizar el comportamiento. Siguiente gráfica, por favor. Pati, por favor, gráfica siguiente. Patricia. A ver, ya sin Bogotá, ¿qué observamos? Se normaliza el ingreso, aunque es importante destacar que Bogotá pesa el 33.8% de los recursos del PIC en los hospitales públicos, ¿ya? Pues estos ascienden a 187.000 millones. Es decir, este análisis que hacemos sin Bogotá, solamente lo hacemos para visualizar el comportamiento, no porque Bogotá no sea importante, solamente porque distorsionó el comportamiento al haber cambiado, al haber unificado las redes y presentarlas en tercer nivel. Miremos qué nos sucede en la tendencia azul intermedio, que es la del total. Ahí sí nos presenta unos picos, jalonado principalmente por los hospitales del primer nivel, donde observamos que su mejor momento fue el año 2013, ¿sí? Presentando, aquí ya no alcanzo a ver porque tengo la barrita que me está tapando el número. No sé si ustedes alcanzan a ver, hay una importante participación de los recursos del PIC en el primer nivel y presentando unos columpios, y observamos las 2 líneas rojas que fueron los 2 momentos en el que cambian las tendencias de ingresos del PIC en los hospitales públicos. Esto ya es una serie más normalizada. Y obvio, ¿por qué razón el primer nivel? No solamente por el monto, sino porque de hecho la oferta de servicios por venta de servicios en los hospitales del primer nivel se asemejan de una parte a los que se ofrecen en el plan de intervenciones colectivas, de ser labores extramurales, por coincidir realmente y que se pueden complementar con primer nivel, y dada también la cobertura total nacional en todos los municipios del país. De forma más pequeña y relativamente marginal tenemos los ingresos por PIC en el segundo nivel, y en el tercer nivel de complejidad, que vemos el quiebre que se presentó y la disminución que hubo al haber corregido la distorsión que nos presentaba Bogotá. Siguiente gráfica, por favor. Bueno, hicimos también una clasificación por rangos para tratar de determinar qué sucedía con los hospitales del primer nivel y qué tanta dependencia tenían de los ingresos
por el plan de intervenciones colectivas. ¿Qué encontramos? Que solamente 6 empresas sociales del Estado, que equivalen al 0.7%, obtuvieron ingresos superiores al 18% por concepto del plan de intervenciones colectivas. Aquí adelante, al lado derecho, encontramos cuáles fueron esos hospitales. Da la situación de que se concentran en el Casanare y el San Juan de Dios de Santander, que ahí nos presenta el nivel de ingresos. En el caso del Tauramena fue del 24.3% por ingresos PIC, y el caso de Cundinamarca, el municipio de Ricaurte, en 24.2%. Estos son los hospitales que nos presentaron un mayor ingreso promedio de la serie por concepto PIC. En el rango de 15 a 17% también coincide otros 6 hospitales, donde encontramos el Hospital Crisóstomo del municipio de González Cesar en un 17.6%, vuelve a repetir la S de Yopal Casanare en un 17.6%, estas todas de primer nivel. En el rango del 12 al 14% encontramos 8 empresas sociales del Estado que obtuvieron recursos en este rango. Ya después empieza a tener menor, es que cuando ingresan me tapan la guía. Ya en el rango del 9 a 12% se presentaron 23 hospitales de primer nivel, y a partir de ahí empiezan a participar los otros hospitales de forma más relevante. Encontramos que en el rango del 6 al 9% por ingresos PIC ya hay un volumen importante de primer nivel con 128 hospitales. En el rango del 3 al 5.9%, que es más o menos el rango en que se mueve el promedio histórico del primer nivel, encontramos 382 hospitales, que corresponde al 44% de las S total nacional. Ya en menor proporción, menos del 3% de ingresos por PIC, tenemos 184 hospitales. Claro, este volumen grueso nos desvirtúa un poco la hipótesis sobre la cual se fundamentó inicialmente la investigación. Claro está que no solamente íbamos a ver los aspectos financieros, sino también los aspectos intrínsecos y de mercado que explicarán ahorita Oscar y Patricia, pero desde el orden financiero vemos cómo fue que se comportó básicamente los ingresos del PIC, que efectivamente no son relevantes para las finanzas de los hospitales públicos. Adelante. Ya en la mirada sobre la contratación y la facturación, hicimos una comparación. De una parte, la contratación y la facturación total por venta de servicios de salud, y le hicimos el foco o el zoom sobre la contratación y facturación del PIC propiamente. Vemos un incremento importante tanto en facturación como en contratación hasta el año 2015. Vemos un ascenso relativamente sostenido en términos de absolutos, de ingresos de valor absoluto, y nos presenta un quiebre en el 2015, un ascenso al 2017 y una franca caída en el año 2018. Si bien en este momento solo es de orden descriptivo, esto invita a que se abra una nueva línea de investigación para determinar qué fue lo que sucedió en el contexto del mercado de salud en Colombia, pues es muy importante tratar de determinar a qué obedeció esta caída. Esto no es solamente en el caso del plan de intervenciones colectivas, sino de todo el mercado de servicios de salud orientado hacia los hospitales públicos. Ya en el tema de la contratación y facturación vemos un comportamiento semejante, con las mismas caídas, pero mucho más acentuadas, como lo vemos en las caídas del 2015 al 2016, una leve recuperación al 2017 y una franca caída en el año 2018. Algo hay que, en tanto que este no era propiamente el objeto de investigación, porque se centró en el PIC, sí sería muy interesante abrir una línea de investigación con el apoyo también tanto de las áreas del ministerio para determinar a qué obedeció esta caída. Siguiente, por favor.
En sí se identifica una ausencia de registro contable desde el punto de vista del gasto por el concepto PIC, que impide establecer los costos y si este producto genera excedentes o pérdidas a las S. Cuando estábamos haciendo el trabajo de campo, efectivamente, desde el punto de vista de los hospitales decían, este no es un producto que nos genere ganancia o nos genere una rentabilidad. Por el contrario, en muchas ocasiones, al contratar este servicio, entramos en pérdidas. Pero cuando uno trata de buscarlo desde el orden de vista contable o financiero, uno no encuentra como centro de costos que me pueda determinar cuál es el excedente o el excedente o la pérdida que me deja este producto propiamente. Si bien, y ahí es donde uno analiza la situación financiera de los hospitales, que se encuentran y se enfrentan en dos situaciones. Uno, desde el orden de vista normativo y por el modelo de atención en salud, que es un modelo de mercado en Colombia, ponemos a competir a los hospitales públicos con los hospitales privados para la autosostenibilidad, lo que obliga a que tengan que generar excedentes en todos sus servicios. Sin embargo, las normas dicen que los hospitales públicos tienen que generar una rentabilidad social, claro, pero esto tiene que ir de la mano también con los aspectos financieros y no trabajar a pérdida. En el caso de propiamente el plan de intervenciones colectivas, que si bien tiene una finalidad más de salud pública, también debería generar por lo menos un equilibrio en los hospitales, pero no, debido a la ausencia de estos registros del gasto desde el orden de vista presupuestal y del gasto desde el punto de vista de los estados financieros, llámese estado de ingresos y gastos, no podemos determinarlo. En los procesos de contratación y pago por el PIC entre las entidades territoriales y las empresas sociales del Estado, aunque no se dispone de esta información detallada, se evidencia un deterioro creciente del estado de cartera que afecte al flujo de recursos de la CESE y por ende de su capacidad de autosostenibilidad. Una cosa es lo que se contrata y otra cosa es que después de contratado, cómo fluyen los recursos hacia el hospital para el cumplimiento de esta obligación. Adelante. La siguiente gráfica nos presenta coloquialmente se le habla como una barriga. Observamos cómo se nos presenta la cartera propiamente del plan de intervenciones colectivas sobre la cartera reconocida. Esta gran diferencia que se empieza a acentuar desde el año 2011 y persiste hasta el 2018 y no se cierra esta brecha, nos puede demostrar un poco un tema ya sea de gestión propia del hospital o un problema de mercado, atribuibles en parte a las glosas en cumplimiento de la CESE en las contrataciones, que esto fue algo que se evidenció en el trabajo de campo, donde algunos hospitales no cumplían con lo contratado o se demoraban y eso afectaba a las glosas, por lo tanto, el pago de lo contratado. Y eso responde también a los periodos de contratación, al tema de las decisiones políticas locales, etcétera, etcétera, que más adelante lo explicarán los compañeros en los otros hallazgos que tuvimos. Existen contradicciones e inconformidades en la prestación de servicios de salud facturados en cumplimiento de los pagos de las entidades territoriales, en algunos casos por falta de oportunidad o por el tema también de discordias entre las empresas sociales del Estado, entre las directivas de las empresas sociales del Estado, entre los entes territoriales, con toda la gestión que muchas veces también se presenta. Son de orden técnico, de orden de gestión y también de orden político en algunos casos. Este hecho, en términos de sanidad financiera, se puede calificar como negativo, pues para los eventos del PIC, las S están dejando de percibir recursos de las entidades territoriales y están acumulando unas cuentas por pagar y unos pasivos exigibles que afectan también la liquidez de los hospitales públicos. Adelante. A nivel de factores intrínsecos de los hospitales, que tienen incidencia en resultados financieros, se encontró que hay un consenso desde las S en relación, inclusive por parte de otros actores de las entidades territoriales, en cuanto que
hay una existencia de costos adicionales asociados a la ejecución del PIC, que se relacionan con trámites administrativos, consecución y adaptación del talento humano existente, disposición logística, adecuación de infraestructura para la realización de las actividades e inclusive para tener espacios donde puedan trabajar las personas contratadas para el PIC, y que todo esto tiene incidencia en las finanzas de los hospitales. Y que esos costos no son reconocidos en la contratación que se hace con las entidades territoriales. Sin embargo, y esto coincide con algo que planteaba Jairo respecto de los problemas de la inexistencia de un registro contable, que impide establecer en detalle estos egresos y efectivamente si hay o no hay un equilibrio financiero, pues aquí se encontró que no hay una cuantificación de esos costos en detalle por temas de administrativos, de disposición logística, de adecuación de infraestructura, etcétera. Y como no hay esto, pues no existe la cuenta de gasto que detalle la ejecución de dichos egresos, lo que no permite tener una evidencia cuantitativa que soporte este hallazgo derivado de la información cualitativa. Entonces hay una afirmación, pero no hay el respaldo que permita decir en detalle qué es lo que está pasando. Siguiente. Del contexto situacional y de mercado, también hay algunos aspectos que inciden sobre los resultados financieros. Uno de ellos es el factor poblacional, en particular en lo que hace a la presencia de población étnica perteneciente a los diferentes pueblos indígenas que existen en el país. Esta interacción con estos grupos para desarrollar las acciones del PIC exige recursos adicionales y aún genera sobrecostos, puesto que se presentan dificultades y barreras de acceso a las zonas donde habitan las comunidades, a la zona donde están ubicados los resguardos. Hay requerimientos de personal especializado, hay requerimientos de contratación de personal de las comunidades, entre otros, personas que manejen la lengua, que manejen usos y costumbres de las comunidades. Y estos costos adicionales, se plantea, no son reconocidos en la contratación que se hace con las entidades territoriales. A nivel de mercado, algo relacionado con la existencia de la población indígena es que la contratación del PIC para ejecutarse en comunidades indígenas se termina contratando con las IPSI. Contratar con las IPSI está previsto en la resolución 518, pero también en la circular que sacó el ministerio, la circular 11 del año 2018, allí se plantea de manera puntual la posibilidad de que si esto es decidido por las autoridades indígenas o por las asociaciones que los agrupan, debe contratarse con las IPSI. Y por supuesto, se plantea que estos recursos dejan de contratarse con los hospitales públicos, con las ESE, y que les está disminuyendo ingresos. Y en ese sentido, las ESE ven, y desde las entidades territoriales también se ve así, las IPSI son una competencia. No obstante, aclaramos que las IPSI tienen un carácter público, y un carácter público en la medida en que nacen de autoridades públicas de carácter especial, como son las autoridades de los resguardos o las asociaciones de cabildos. Siguiente.
Del contexto situacional hay otros factores que inciden sobre la fluidez de recursos y tienen que ver con contradicciones, ruptura de empatías, desavenencias de carácter político entre quienes rigen las entidades territoriales y o entre estos y quienes dirigen las empresas sociales del Estado. También incide en que hay una falta de complementariedad entre las acciones del PIC y el aseguramiento. Se señala que si esto último se superara, se fortalecería la atención por canalización de pacientes y esto podría aumentar la facturación por parte de las ESE. Igual, en lo relacionado con factores de contexto, hay un problema que ya lo hemos venido señalando y es que no hay una cuantificación de costos, lo que limita contar con la evidencia que respalde este hallazgo de tipo cualitativo. Al respecto, pues más adelante plantearemos alguna recomendación. Siguiente. Bueno, a continuación les Sí, presentaremos las conclusiones del estudio. Estas conclusiones, pues primero las vamos a abordar de carácter general, luego vamos a hablar aquellas relacionadas con el aspecto financiero, con los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Como conclusión general, encontramos que se identificaron necesidades de asistencia técnica para las entidades territoriales, las ES y las IPS, en temas relacionados con la formulación, el seguimiento y la evaluación del PIC, así como con el enfoque diferencial. Aquí es importante hacer énfasis en que el enfoque diferencial se ha quedado un poco en el papel, ¿sí? Pero no hay un alineamiento para hacer la operativización de este enfoque diferencial en las acciones del plan de intervenciones colectivas. Por otro lado, también se han identificado debilidades en la generación de procesos de participación social en la formulación del PIC. Entonces, en algunos casos hay desconocimiento de las necesidades de la población y de aquellas prioridades que fueron establecidas en el Plan Decenal de Salud Pública. Entonces, ¿qué encontramos? Que en muchas ocasiones esto se confunde con la socialización de actividades ya planteadas por la entidad territorial, pero no se da una construcción conjunta. Por otro lado, también se encontró baja presencia del nivel nacional y una falta de articulación entre departamentos y municipios, y pues esto por supuesto va a afectar la armonización, concurrencia e impacto en la formulación y ejecución del PIC. Por otro lado, también se identificaron demoras en la contratación y la falta de continuidad en las acciones del plan de intervenciones conectivas, lo que afecta pues negativamente el desarrollo de sus acciones y su impacto. Encontramos que más o menos la contratación está arrancando posterior al segundo trimestre y pues esto obviamente afecta las actividades y que se puedan desarrollar en su totalidad como se plantearon inicialmente. Por otro lado, también se han identificado debilidades en las entidades territoriales y en las ESE en el desarrollo del proceso de seguimiento y evaluación. ¿Qué pasa? Que este proceso se entiende más como un alcance de supervisión contractual y no como debe ser un proceso de seguimiento y evaluación. Por otro lado, en las empresas sociales del Estado no se identificaron adecuaciones para la implementación y ejecución de las actividades del PIC con ese enfoque diferencial e intercultural. Asimismo, también se identificó subcontratación en las actividades del PIC. Esto lo presentan diversas entidades territoriales, pues a pesar de que la norma dice que no es posible hacerlo, salvo cuando hay unas actividades específicas que están descritas en el anexo técnico de la resolución 518. Por otro lado, en las entidades territoriales con presencia de comunidades indígenas, se da la concertación para la formulación del plan de intervenciones colectivas. Sin embargo, se encontraron dificultades tales como la ausencia de listados censales, que hay una falta de lineamientos para la implementación del enfoque diferencial, que ya lo había mencionado anteriormente. Hay una falta de comprensión de la legislación indígena, digamos que a veces no es tan conocida como debiera serlo. También hay una diferencia en las dinámicas temporales
pues es diferente entre lo occidental y lo indígena, y las comunidades indígenas solicitan por lo general, a la par de la prestación de servicios de salud, pues estos en forma simultánea con esas acciones de promoción y prevención. Y finalmente, pues las CES en el proceso de ejecución del PIC también han llevado a cabo ajustes operativos o alianzas con ONGs, con las alcaldías, con EPS u otras instituciones para dar respuesta a situaciones coyunturales, como lo vimos con el tema de la población migrante venezolana y también en ocasiones con la población indígena. Ahora vamos a hablar de las conclusiones alrededor del aspecto financiero. Bien, ya retomando el foco hacia el impacto de la resolución 518 sobre la sostenibilidad financiera, se identifica de una parte que el monto de los recursos que las entidades territoriales contratan con la CESE por el concepto PIC no tienen un gran peso en los ingresos de los hospitales públicos, como ya lo explicamos. De otra parte, las empresas sociales del Estado manifiestan que los recursos recibidos por el concepto PIC contribuyen más al flujo de caja. Sin embargo, también registra que desde el punto de vista de los hospitales que no generan excedentes. Cuando uno pregunta hacia el ente territorial, los entes territoriales argumentan de que cuando ellos costean, ellos sí calculan que les deje algún margen de ganancia hacia los hospitales públicos, y es algo que nosotros como investigadores no lo pudimos evidenciar, dado que no hay un registro contable por egreso del PIC o un registro de orden presupuestal o contable para medir objetivamente esta afirmación. Otra situación es que algunas entidades territoriales dicen que incluyen costos de administración en la ejecución del PIC. Este rubro no es claro en la resolución 518 o no se deja ver abiertamente, y por lo tanto no se observan unos lineamientos claros al respecto, y era una de las mayores reclamaciones que nos hacían, especialmente desde las empresas sociales del Estado. El mayor porcentaje de los recursos PIC se destinan a las empresas sociales de primer nivel, ¿en razón de qué? Uno, de su cobertura, como es lógico, pero de igual forma, a pesar de esto, no de irrigarlos hacia el nivel nacional en los municipios del país. Lo que valoran más es el impacto social de este gasto hacia las comunidades, pues permite que el personal de las empresas sociales del Estado tenga contacto con la comunidad, y ya independiente, y dejan de lado el tema de si dejan o no ganancia, porque de hecho lo que les interesa más, ya desde el punto de vista de lo que llaman la ley 1122, ahí es donde casi que se puede ver el impacto social o la rentabilidad social que deja el plan de intervenciones colectivas, algo que tampoco está cuantificado, ¿no? No es fácil medir los costos sociales. Ya hay que determinar las metodologías de estas mediciones, pero no una rentabilidad económica, que también las empresas sociales del Estado se ven inmersas, dado el modelo de mercado y la competencia que tienen que tener con las IPS privadas. El periodo analizado evidencia una tendencia creciente de cartera en los servicios contratados entre la entidad territorial y las empresas sociales del Estado. Esta situación evidencia unas debilidades de gestión de recaudo y el no pago de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, reflejo de la situación financiera de las empresas sociales del Estado. Claro, cuando nosotros observamos el tema propiamente de cartera, la cartera del sector salud es una de las carteras más deterioradas en toda la economía del país, y lo sufren tanto las IPS privadas como las empresas sociales del Estado. Y se puede decir que el PIC es relativamente la cartera más sana, dado que son recursos públicos que se tienen que ejecutar en una vigencia, pero sin embargo están impactando sobre las finanzas de este tipo de entidades. La adecuada ejecución de las actividades del PIC depende de la disponibilidad de recursos contratados. Una de las reclamaciones que hacían sobre todo los entes territoriales es que los recursos destinados por el plan de intervenciones colectivas son mínimos, toda vez que, por ejemplo, entidades territoriales
de categoría 5, 6 reciben por PIC 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, y eso escasamente es para contratar dos o tres personas profesionales para las actividades del PIC. Entonces dice que son relativamente muy limitados. Esto es lo que encontramos en la investigación y en el trabajo de campo. Vamos a ver qué impacto puede tener en este momento, dado la distracción de recursos fuerte que nos ha concentrado el tema de atender el COVID. Entonces, esto es algo esto es algo sobreviniente que tenemos que, como Estado, como gobierno, mirar cómo hacemos para suplir toda esta destinación de recursos. En el periodo analizado se identificaron demoras en dicha contratación por parte de las entidades territoriales, que la mayoría de los casos se realiza en el segundo semestre. Esto, si bien obedece a los factores intrínsecos en las relaciones y los flujos de recursos, impacta fuertemente tanto el flujo de recursos como la ejecución de los recursos destinados al PIC en la relación contractual ente territorial, empresa social del Estado. Siguiente. Sin la evidencia fáctica como se planteó anteriormente, hay un consenso, hay una manifestación generalizada de que la ejecución del PIC implica para las S costos adicionales relacionados con procesos administrativos, con la contratación, con la coordinación, consecución y coordinación del talento humano, la preparación logística y adecuaciones institucionales, que, como se dijo, no son reconocidas en la contratación. Por otra parte, las S deben asumir glosas y sobrecostos en la ejecución de actividades PIC por factores fuera de la gestión que se relaciona con el PIC. Entre ellos se destacan algo que mencionó Patricia en relación con la población indígena, y es las falencias en las bases de datos. Inclusive se plantea que esto sucede en otros lugares más allá de donde hay población étnica. También hay interpretaciones diferentes en relación con algunos aspectos de la resolución 518. Ejemplo, que no se pueden transportar en el mismo vehículo equipos de atención de PIC y de prestación de servicios. Esto en zonas como la Amazonía, la Orinoquía, la costa pacífica, pues aumenta mucho los costos, genera inclusive ineficiencia en relación con las acciones que deben desarrollar las S, e inclusive a veces dobles costos, porque hay entidades territoriales que dicen: nosotros hacemos supervisión y para hacer supervisión tenemos que ir en una lancha o en un vehículo diferente al que están utilizando quienes están haciendo las acciones PIC. También pues hay trámites administrativos de las entidades territoriales que demoran la contratación, y en muchos casos pues esto genera que hay acciones que no se pueden parar para las S frente a las comunidades, y los contratos se están demorando y muchas veces entonces no se reconoce lo ya hecho, etcétera, etcétera. Por otro lado, las entidades territoriales manifiestan dificultades en la contratación por falta de directrices, dicen ellos, del Ministerio de Salud. Bueno, también sucede que muchas veces hay rotación de personal, y quienes han recibido a veces las directrices o las capacitaciones de parte del Ministerio de Salud ya no se encuentran, o muchas veces no fluye la capacitación que se da a los departamentos, no fluye hacia los municipios. ¿Frente a qué situaciones? Situaciones particulares como ley de garantías, cambio de gobierno, presencia de ESES que están en situación de liquidación o en proceso de intervención, o que también presentan situaciones de alto riesgo
financiero. Siguiente. La complementariedad como un factor derivado del contexto situacional y de mercado, la complementariedad de las acciones del PIC con las acciones de promoción que realizan las empresas administradoras de planes de beneficio son percibidas de diferente manera. Una percepción es positiva. Ahora, es una percepción positiva, pero dicen de manera insistente que es coyuntural, y es que se da coordinación e interacción de procesos entre las entidades territoriales, las ESE y las EPS. Y es muy positivo cuando la ESE es el mismo prestador y facilita canalización y generación de demanda inducida. Pero también tiene un peso bastante alto la visión negativa, y es que hay dificultades de coordinación y articulación de procesos con las EPS. También dentro de los factores que inciden en la contratación del PIC se encuentra el tema de la voluntad política del mandatario de turno y sus relaciones con el respectivo gerente de la o de las S. Estas desavenencias muchas veces generan tremendas complicaciones y barreras en cuanto a la posibilidad de crear sinergias entre estos actores que son claves para el desarrollo de las acciones previstas en el PIC. También se presentan diversas interpretaciones frente a la priorización de contratación del PIC con las S, que es un planteamiento que está dentro de la resolución 518. ¿Por qué? Porque muchas veces entonces entidades territoriales dicen es que, pues como se dice prioritariamente, pues entonces tengo que darle prioridad a la S, así no tengan capacidad operativa o hayan presentado incumplimientos en las vigencias anteriores. Inclusive este mandato de lo prioritario me genera inclusive riesgos con los organismos de control, pero ¿qué voy a hacer? Es lo que plantean. Y por otro lado, también hay ESES que plantean usted me tiene que contratar porque la norma dice que es prioritariamente con nosotros. Siguiente. Del contexto, las entidades territoriales en general contratan y ejecutan las actividades del PIC con las S. Que están en la jurisdicción, y esto lo identifican como un apoyo al fortalecimiento de la capacidad del hospital. En aquellos lugares con presencia de comunidades indígenas, también como ya se anotó, la ejecución del PIC en buena medida se contrata con las IPSI, y muchos mandatarios y directivos de las secretarías de salud lo ven como un aspecto positivo en la medida en que eso también ayuda a fortalecer la institución prestadora de servicios de salud indígenas. En aquellas entidades territoriales con comunidades indígenas asociadas a lo anterior, las IPSI son priorizadas para ejecutar las acciones del PIC, y se identifican muchos aspectos positivos, el que tienen mayor posibilidad y mayor facilidad para llegar a las comunidades. Hay una identidad, se identifica inclusive que cumplen con muy buena responsabilidad y a cabalidad los compromisos que adquieren en relación con las acciones previstas en el PIC. Y por otro lado, pues esto genera que las IPSI estén captando unos recursos que en otras circunstancias serían contratados con las S, y las IPSI plantean que esto efectivamente les ayuda a ampliar su experiencia, su capacidad, su presencia, y las fortalece como instituciones de
que se originan en la decisión de las mismas comunidades, ¿sí? Siguiente. Frente a las recomendaciones del estudio, al igual que en las conclusiones, vamos a mostrar unas recomendaciones de carácter general, otras asociadas al aspecto financiero, al contexto situacional y a los factores intrínsecos. Entonces, en las recomendaciones generales, tenemos la importancia de fortalecer y articular la asistencia técnica del Ministerio a los diferentes niveles, tanto entidades territoriales y empresas sociales del Estado, pues que lleven a mejorar el proceso de formulación, contratación, ejecución, seguimiento y evaluación del PIC, pensando sobre todo en un uso eficiente y exclusivo de los recursos disponibles en la subcuenta de salud pública, de acuerdo a lo que está establecido en la resolución 518. Asimismo, también se busca, se plantea el fortalecimiento de la participación social e institucional con el fin de trascender de la socialización de acciones a escenarios de construcción colectiva, de tal manera que se cualifique el proceso de formulación del PIC, esto en consonancia con las necesidades sociales en salud, lo que finalmente pues va a generar una mayor apropiación por parte de los diversos actores que intervienen en este proceso. Ahora vamos a avanzar en las recomendaciones de los aspectos financieros. Bien, pues con todo este acervo de información y especialmente lo que enriqueció también mucho fue el trabajo de campo, logramos identificar todas las problemáticas presentadas en relación desde el orden de las relaciones entre los agentes como también de orden de gestión. Entonces, las recomendaciones que encontramos es, de una parte, establecer una temporalidad límite de adjudicación por el contrato PIC. Claro, está en la norma, la periodicidad anual, la continuidad de las acciones, pero en la práctica esto no se da. Entonces, esta temporalidad, además de estar establecida, hay que buscar desde la asignación de los recursos, la contratación y la ejecución entre los actores, entre los agentes que se relacionan, para que efectivamente se cumplan los propósitos de la misma 518, con el fin de alcanzar una mayor incidencia en la población y, obvio, pues que estos redunden en los resultados en salud. Algunas regiones reconocen de que estas actividades son muy importantes y hay un contacto importante con la comunidad y son de buen recibo. De igual forma, ellos esperan que no solamente sean las charlas, sino que también vaya acompañado de actividades. Por eso se habla mucho también de la necesidad de la complementariedad. De igual forma, en el segundo ítem dice evaluar el incremento de los recursos para la ejecución de acciones de promoción y prevención de una parte que realizan las empresas sociales del Estado y a contratación, dada que la externalidad positiva en las condiciones de salud de la población e incidencia de las determinantes sociales a través de los recursos de las entes territoriales impacten favorablemente a la población. ¿Esto qué está invitando? Si bien hablamos acá acciones de promoción y prevención desde el ámbito del plan de intervenciones colectivas, que efectivamente tengan esa complementariedad con las obligadas a prestar las EPS a través ya sea de los hospitales, y en muchas ocasiones el hospital público es la única oferta que hay, pero hay una disociación entre estas actividades, las responsabilidades del ente territorial con las EPS en todo lo que tenga que ver con salud pública, de impacto desde el plan de intervención colectiva y las de PIP a cargo de las EPS. Entonces, ese es un llamado bien importante y encontramos en 1 o 2 departamentos que ya estaban tratando de lograr esta articulación. Y como lo mencionó Oscar, la interpretación de la norma a veces limita a que estas actividades se realicen al mejor costo, que es el caso de montar a las personas o desplazar a las personas en la misma lancha del PIC con las de PIP, dado que la norma dice que las actividades PIC son exclusivas. Eso es una cuestión de interpretación de la norma que hay que superar y es un llamado que hacen los agentes territoriales a la capacitación que tenemos que darle desde el nivel nacional. 2,
3. Revisar las directrices normativas existentes en la Resolución 518 del 2015 en cuanto a los costos administrativos asociados a la ejecución del PIC y otros gastos que tienen que ver para la ejecución del PIC. También lo mencionaba Oscar, esto demanda costos administrativos, esto demanda unos costos de gestión, esto demanda una destinación muchas veces de espacios físicos que requieren recursos que tienen que estar asociados al pago, al costeo y pago de estos servicios, a fin de formular, de promover o implementar unas modificaciones jurídicas y técnicas que contribuyan al uso eficiente de estos recursos. Eso es básicamente. Y por último es crear una cuenta contable para el registro de los egresos por concepto del PIC, ya sea en la estructura presupuestal y además en la estructura también del balance del estado de gastos del balance general, que nos permita identificar la gestión y el control de los recursos. Si bien las entidades territoriales, cuando destinan estos recursos a los hospitales, les dicen que la norma lo dice, que tienen que tener una cuenta específica para la atención de estos recursos, uno no la ve en ningún registro contable. Seguramente la tienen, seguramente la cumplen, seguramente las entidades territoriales la controlan, pero no hay algo que nos permite identificar fácilmente que este registro sea para determinar si efectivamente generan o no excedentes y cumplen no solamente con la finalidad de ingresos, sino con esa finalidad social. Adelante. Otras recomendaciones que se tienen derivadas de la mirada que se hizo sobre lo intrínseco de los hospitales está la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión administrativa y financiera de las entidades territoriales y de la SESE, que conduzcan al saneamiento de la cartera. Recordemos la imagen que nos presentó Jairo, donde hay una distancia bastante entre lo facturado y lo que está pendiente por pagar. Y esto está acumulando deudas por parte de las entidades territoriales hacia la SESE, pero también está generando una cantidad de pasivos exigibles y cuentas que son problemáticas en términos de la administración pública. Por otro lado, para el uso eficiente de los recursos, para la autosostenibilidad de las entidades y para el sistema de salud, por supuesto, esto tiene un impacto. ¿A través de qué programa se puede fortalecer esta capacidad de gestión y administración financiera? De programas como Hay Hospital, que contempla este tipo de apoyos. Por otro lado, importantísimo incluir para la SESE, para las entidades territoriales, aspectos de la legislación indígena. Aquí hay que ampliar inclusive la visión al tema del enfoque diferencial que aplica para los diferentes grupos étnicos, llámense indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros, rom, o inclusive para otros grupos poblacionales, pero también está el tema específico de la legislación indígena, ya que los indígenas, por tener IPSI, por tener una participación importantísima en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues requiere que los interlocutores conozcan de la legislación indígena en el marco y que esto se brinde en el marco de la asistencia técnica que da el Ministerio. ¿Por qué? Porque es que el conocer la legislación indígena incide en aspectos de formulación, en aspectos de contratación, en aspectos de ejecución, de seguimiento y evaluación de las actividades del PIC. Y es que la legislación indígena tiene muchos elementos relacionados con cada uno de estos pasos y devienen inclusive de legislación de carácter internacional, como es el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas,
y tribales en países independientes. Los indígenas, los grupos étnicos, deben estar presentes en la formulación de las acciones, deben estar presentes, pues debe contratarse con ellos cuando así se determine, y la contratación aquí también tiene características especiales, porque recordemos que ellos son entidades públicas de carácter especial y la contratación es de tipo interadministrativo, y esto en muchas entidades territoriales aún no se reconoce. Igual pueden participar en la ejecución, de ahí que existan estas IPSI, de ahí que se contraten con estas IPSI, y por supuesto el seguimiento y la evaluación debe hacerlos partícipes. Siguiente. En cuanto a elementos de contexto, tenemos que hay que precisar en los lineamientos y en la asistencia técnica el alcance de la acepción prioritariamente para ver si se superan muchas de las contradicciones, problemas que existen en la interpretación, puesto que ese prioritariamente para contratar con la CESE y la ejecución del PIG, como ya lo dijimos, ha generado inconvenientes. Hay diferentes interpretaciones, pues esto hay que superarlo, hay que ser mucho más puntual en qué es lo que se quiere decir con ese prioritariamente. Por otro lado, es importante precisar en la resolución 518, de la resolución 518, los alcances del concepto seguimiento y evaluación. Y es que el seguimiento y la evaluación es un aspecto fundamental en el desarrollo de las políticas públicas, y resulta que el seguimiento y la evaluación son una posibilidad para poder determinar cómo se está desarrollando las acciones, para poder determinar qué impacto están teniendo las acciones en las comunidades. Pero ¿qué pasa? El seguimiento y la evaluación se está quedando en un ejercicio de supervisión contractual y simplemente de revisar si se están cumpliendo las acciones y si se están invirtiendo adecuadamente los recursos. Pero quienes nos movemos en estos temas de políticas públicas sabemos que el seguimiento y la evaluación es diferente al hacer supervisión contractual, y es importante es importante aprovechar el seguimiento y la evaluación como una posibilidad de cada vez tener mayores impactos para cada vez hacer mejor las cosas. Por otro lado, importante que se armonicen diferentes instrumentos de política pública que intervienen en la planeación territorial. Caso concreto, lo que tiene que ver con la población migrante, donde tenemos un COMPES que es el 3950 del 2018, donde se establecen rutas especiales para la población, para la atención de esta población. Siguiente. Asociado con algo que ya se planteó en el caso particular de la población indígena, es la necesidad de fortalecer en la CESE la capacidad de hacer adecuaciones socioculturales de las intervenciones PIC. Pues en muchos lugares donde hay población indígena, donde hay población étnica, no necesariamente hay IPSIs. Entonces son las CESE las que tienen que asumir ese reto. Y ese reto, por supuesto, requiere de respuestas acordes con las particularidades socioculturales de las comunidades. Entonces, este tema también debe ser aportado como conocimiento a la CESE para que sean más pertinentes y efectivas las acciones en los territorios. Y por otro lado, tenemos el tema del enfoque diferencial sigue siendo un discurso, y es importante que se tengan herramientas para operativizarlo. Por otro lado, importante
generar escenarios de trabajo conjunto entre entidades territoriales, EPS y ESE para fomentar una mayor articulación, para crear mayores sinergias en los territorios que terminen impactando de una manera mayor en las acciones de promoción, de prevención, pero también en las acciones de atención que requiere la población. Y finalmente, fortalecer la capacidad técnica de las ESE a través de unidades especializadas permanentes de ejecución de las actividades PIC, que no sea un reto el que cada año tenga la ESE que estar mirando cómo monta el equipo, cómo administra el PIC, sino que tengan una capacidad permanente que les permita hacer de este un ejercicio continuo que les lleva a hacer una presencia también muy amplia en las comunidades y que les permite aportar al bienestar de las poblaciones que permanentemente también están atendiendo porque llegan allí con enfermedades ya a veces tarde, cuando si la ESE tiene un trabajo permanente, continuo y una capacidad, está haciendo un trabajo desde mucho antes de que las poblaciones lleguen allí a requerir atención. Muchas gracias en nombre del equipo y esperamos que la presentación haya sido bastante amplia, clara y por supuesto estamos atentos a escucharles. Muchas gracias al equipo de investigadores. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Ya tenemos 2 manos levantadas. Vamos a ir dándole la palabra a cada uno de los asistentes. Antes de iniciar, les recuerdo diligenciar la lista de asistencia en los correos electrónicos que registren en esa lista. A ese correo les vamos a enviar el documento resultado de estudios PIC. Bueno, le damos la palabra a Martín Becerra, Barrera, que había levantado la mano ya hace un tiempo. Martín, por favor. Diancita, la asistencia donde Listo, viene. muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, para hacer primero un reconocimiento del trabajo, es un trabajo muy bueno. De verdad que está reflejando lo que nosotros encontramos en los municipios. Quisiera hacer como algunas precisiones. Una, iniciando con el tema de interpretación que dan los entes de control a la resolución 518 y también a la 3280. ¿En qué sentido? Que nosotros vemos con preocupación que ellos están aspirando a que, por ejemplo, el acompañamiento que podemos hacer nosotros como departamento, nosotros alcancemos a ir más allá del seguimiento y control y casi que se convierta como en una auditoría de los recursos y de la ejecución misma de las actividades, partiendo de que pues básicamente la relación contractual la hace el municipio y la ESE, y nosotros pues simplemente venimos a ser como un actor más, pero el ente de control a veces ha llegado a ese nivel en que nosotros tengamos que hacer eso, y yo creo que eso debería quedar como precisado en el alcance, digámoslo así, que se estaba manifestando por parte de ustedes en la recomendación que se le está dando a la misma resolución. Uno ve también con preocupación en las ESES la alta rotación del talento humano, ¿cierto? Por razones políticas, por razones de recurso humano también, de disponibilidad del mismo, por rurales, pero también hay un dato que nosotros hemos detectado con bastante preocupación y es el pago bajo, digamos así, que se le hace a los profesionales que trabajan en los primeros niveles de atención y en PIC. Entonces, pues el gerente o la gerente de la ESE, pues va a ganancia como sea, y la ganancia generalmente la está recuperando con los recursos de pago de talento humano. Entonces, pues eso pues obviamente está generando bastante desmotivación en el talento humano para trabajar en el PIC y pues se ve como una actividad que no reporta mayor ingreso. Y aumenta también el desinterés de la ESE por hacer una ejecución oportuna. Ustedes mismos lo decían. Ellos contratan, puede ser en marzo, pero van ejecutando en 6 meses. Eso también pues aumenta obviamente las glosas en el momento de hacer la ejecución de
de los recursos y pues en el momento de hacer los balances. Que por qué se ve en un momento dado que hay mayor glosa en lo que ustedes mostraban en las gráficas. Pues efectivamente los recursos de gestión de la salud pública, que son recursos que pues acá no se analizaron, nosotros sabemos que pues el monto de los recursos generalmente de los 100 pesos que se planteaban antes de la resolución 518, los 100 pesos le llegaban completicos a la S. Después de eso, en promedio le están llegando 70 pesos, pues obviamente va a bajar el nivel de recursos que ellos puedan tener disponibles como ese. Eso muestra, digamos, la variación que puedan ustedes presentar también en las tendencias de los recursos. Pero además, sí ha aumentado mucho la capacidad de los municipios para hacer un adecuado seguimiento y pues auditoría de la ejecución de los recursos y las actividades. Por eso el margen de las glosas nosotros sí hemos visto que es mucho más alto. Y otro tema que uno ve con preocupación también en la S es que su modelo de mercado está en ejecución de actividades. O sea, si el modelo de mercado de ellos fuera un modelo, como decimos nosotros acá, es un modelo que se va por un modelo de gestión del riesgo, por un modelo de mostrar resultados en salud, pues obviamente ese tipo de acciones le reportarían más a la S en términos de poder ofertar unos servicios más integrales y con un paquete de servicios que muestre realmente resultados en salud. Entonces se ve eso como una actividad más, pero no como una parte integral de la oferta de servicios de salud. Y es algo que la S todavía no lo integra fácilmente. Que llega el PIC es para complementar y para mejorar la oferta de los servicios. Y pues lo ven es como una acción más, ¿sí? Y pues eso obviamente pues genera la imagen que tiene el PIC dentro de ellos, que es algo que le genera gastos, que es algo que tal cosa, pero no ven el valor agregado que les está dando el tema. Y otro elemento final, ya para terminar, es el tema de la canalización que ustedes mencionaron en algún momento, generada a través de las acciones del PIC y con la S. Nosotros siempre hemos buscado que hay un recurso que siempre está ahí quietico con las EPS y es la inducción a la demanda. Ellos destinan un porcentaje de la OPS para inducción a la demanda, que la mayoría de las veces están cogiendo las EPS ese recurso. Y nosotros siempre hemos creído que es un recurso muy valioso, no es tampoco una gran cantidad de dinero, pero es un dinero importante, ¿sí? Que podría llegar directamente a la S, y esos recursos de inducción a la demanda que se hacen para las acciones de detección temprana y protección específica, esos recursos podían fortalecer mucho lo que nosotros estamos haciendo con PIC, porque permite la integración de las acciones que hacemos con los dos planes de beneficios y que quedan materializadas, pues obviamente la atención integral que se puede hacer a través de las acciones de detección temprana y protección específica con cada uno de los cursos de vida que están planteados. Listo. Eso era como las cosas que yo quería como comentarles y algunas recomendaciones, y pues obviamente reconocer el valor del trabajo de investigación muy bueno, y pues sabemos que el ministerio va a tomar medidas muy seguramente de acuerdo a las recomendaciones que se han encontrado. Gracias. Martín, muchas gracias. ¿De qué dependencia nos acompañas o de dónde nos acompañas? Yo soy trabajo en la Secretaría de Salud de Boyacá, trabajo con la Dirección de Promoción y Prevención, y junto con mi compañera Nancy, nosotros coordinamos el PIC municipal para el departamento de Boyacá. Muchas gracias. Efectivamente, como lo mencionas, pues parte de todos estos hallazgos son insumos que indudablemente el ministerio está capitalizando y socializando precisamente para fortalecer los procesos, y como lo mencionaba el doctor Oscar Sánchez, todas las acciones que se encaminen a fortalecer y mejorar las intervenciones PIC, que redunden en beneficio para la población, es como la línea que queremos desarrollar. La doctora Nancy Gisette Chaparro tiene la palabra. Le agradezco también nos indique de dónde nos acompaña. Buenos días para todos. Yo soy de la Secretaría de Salud de Boyacá, como lo referenció mi compañero Martín. Nosotros tenemos a cargo todo el proceso de asistencia técnica y seguimiento en la ejecución del plan de intervenciones colectivas en los 123 municipios del departamento de Boyacá. Lideramos el proceso. Pues como lo mencionaba Martín, nos parece que es un estudio muy valioso, dado que sistematiza las experiencias y las percepciones
que nosotros pues en el desarrollo de nuestra práctica pues reconocemos, y eso pues obviamente permite que con las entidades territoriales tengamos ya sistematizado y con esas recomendaciones y las conclusiones podamos incorporarlos a nuestros procesos de mejora. A esto pues básicamente yo pienso que es importante también agregar dentro de la sistematización esa percepción que tienen los gerentes de las empresas sociales del Estado, que el PIC es una medicina de segunda, ¿sí? O sea, no parece que el PIC no fuera tan importante como lo decían ustedes y lo decía mi compañero Martín. Es un contrato que hay que ejecutar y por lo tanto, pues obviamente hay una dificultad en la integración de los diferentes planes de beneficios y muchas veces como se considera para muchos como una medicina de segunda, entonces puede ser ejecutado por personal auxiliar. La gente que contratan es una gente que generalmente no es bien remunerada, que no se le reconoce el trabajo en campo y obviamente eso deriva en que haya demasiada rotación del personal, que va a afectar lo que ustedes mencionaban en las recomendaciones, y es que existiera como un equipo, uno tuviera como un equipo definido para la ejecución de ese PIC y no hubiera tanta rotación. Y obviamente pues eso afecta también a la Secretaría de Salud, en este caso Secretaría de Salud de Boyacá, porque nosotros como departamento pues tenemos que invertir mucho tiempo y muchos recursos en los procesos de gestión, específicamente en el desarrollo de capacidades para el personal de salud. Entonces cada año no termina uno de hacer desarrollo de capacidades cuando a los 6 meses ya las personas han rotado o ya prefieren otros campos de incorporación porque no les resulta como reconocido el trabajo que se hace desde el plan de intervenciones colectivas. Respecto a lo que ustedes mencionaban del gasto administrativo, nosotros por lo menos dentro del plan de intervenciones colectivas departamental, pues uno considera ese gasto, ¿sí? Sin embargo, como le mencionaba Martín, tenemos una dificultad con los entes de control, y es que, incluso con el mismo ministerio, porque pues a veces ese proceso de asistencia y acompañamiento por parte del ministerio nosotros lo percibimos como un proceso auditor, ¿sí? Y resulta que lo que uno espera del ministerio es un proceso de seguimiento, de asistencia técnica y acompañamiento, y usted lo mencionaba en alguno de los expositores, mencionaba que sí, le pueden decir a uno es que le dimos capacitación, pero resulta que la asistencia técnica y el acompañamiento no se dan con una capacitación, y mucho menos se da con la solicitud de informes. Entonces nos dicen, no, pero es que el informe se pidió, la capacitación se dio, sino hay una confusión en lo que es la capacitación y lo que es la asistencia técnica y el seguimiento que le corresponde al ente nacional con los departamentos, y de igual manera la asistencia técnica y acompañamiento que le corresponde al departamento con sus municipios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces ya a veces hay como un temor, ¿sí? Y lo digo porque lo hemos percibido en los municipios, de cómo dejar ese gasto administrativo, porque en cualquier momento llega un ente de control y entonces empiezas a fiscalizar eso. Entonces nosotros nos cuidamos mucho como departamento y frente a esa evidencia del gasto administrativo que sí se reconoce que existe, pero resulta que también a nivel de las heces no hay, como ustedes dicen, hay una ausencia en la unidad de costos, no hay una cuenta de los gastos del PIC, y entonces ellos parten de una rentabilidad, y por ejemplo en Boyacá hemos encontrado veces que la rentabilidad manifiesta no es superior al 30%, al 10, al 20%, sencillamente paran la contratación y argumentaban lo que ustedes mencionaban en esa vaga que no está firme afirmación de que es prioritariamente con las heces, pues perfectamente dilatan la contratación, como ustedes lo mencionaban, más allá de los términos definidos, ¿sí? Entonces se llega a segundo y tercer trimestre, incluso hemos tenido un municipio que tercer trimestre porque pues no le resulta rentable, el PIC no le da rentabilidad, y entonces la ley le dice que es o prioritariamente con las heces y ahí los dejan varados a los municipios. Lo otro, hay una confusión, hay una cosa, como ustedes decían, hay una confusión, sobre todo en las heces de alto riesgo financiero, y entonces ellos tratan de hacer una contención del gasto y del costo en salud. Entonces las heces que están en alto riesgo financiero perciben, porque es una percepción, que no pueden, que reciben, los recursos del PIB los reciben, pero que ellos no pueden
no pueden contratar personal, no pueden contratar insumos, sino que el recurso del PIC es para que salgan de su riesgo financiero y no pueden hacer costos, no incluyen costos en salud. Entonces no contratan personal y el mismo personal de la ES que hace la prestación es el mismo que hace el PIC, y sobre todo esos municipios de alto riesgo financiero, cuando lo vamos a ver, las ES son las ES pequeñitas que mencionaba alguno de ustedes, que son esas que manejan, por ejemplo, por PIC 18 millones, 20 millones, y pues es difícil esa mala interpretación que se le ha dado de la contención de los costos, o sea, un riesgo financiero de gastos y costos en las ES que son de alto riesgo financiero. Bueno, ya he hablado de la percepción también otra cosa, pues como decía Martín, ¿cierto? Y ampliando, es que hay una dificultad en la integración de lo que son los resultados. Entonces, la ejecución del PIC, pues básicamente se basa sobre los productos, ¿cierto? Y no solo los resultados en salud. En absolutamente todas las ES encontramos que nosotros aquí en Boyacá que no hay una unidad de costos, ellos no saben cuánto les cuesta una actividad, y eso obviamente eso deriva en que no haya una evidencia práctica, como ustedes lo mencionaban, que en realidad el PIC les tenga o no beneficios, porque yo pienso que utilizar la palabra rentable no, porque pues el plan de intervenciones colectivas no debe basarse en la rentabilidad, sino más bien en la integración con los diferentes planes de beneficios, y que por lo menos tenga una sostenibilidad más allá de la rentabilidad. Gracias. Doctora Nancy, muchas gracias por su participación. Le doy la palabra al doctor Wilson Melo. Doctora Maritza y compañeros, de verdad que muchas gracias por esta investigación. Me parece este estudio muy interesante y además muy útil para el ministerio y para cada uno de los departamentos del país. Indudablemente, y yo quiero aquí enfatizar mucho lo que hicieron ustedes y pues cada uno de los compañeros, en que el PIC necesariamente debe generar esas sinergias entre lo que es la parte territorial y la ES. Me parece que es importante hacer esa unión entre los recursos de los municipios, distritos, departamentos, lo del sistema general de participaciones, para ser mucho más eficiente, mucho más eficaz y maximizar los recursos como tal. Me parece igualmente que el PIC debe fortalecer esa capacidad institucional, esa capacidad operativa de los hospitales públicos del país. Efectivamente, yo comparto con todos ustedes que no debe existir rentabilidad, pero sí debe ser sostenible. Pero ¿por qué no existe sostenibilidad ni genera rentabilidad? Porque simplemente no tenemos registros administrativos, no tenemos registros financieros, no tenemos información de costos, y eso impide saber si igual eso es rentable, no es rentable, si es sostenible, en fin, digamos que eso me parece que es importante. Pero aparte de la incidencia del PIC en lo que tiene que ver con la parte financiera, me parece que el PIC debe articular todo lo que tiene que ver esas acciones de promoción y prevención que tiene nuestros territorios. Igualmente, es conocerme, nos debe permitir conocer el territorio, conocer la parte del perfil epidemiológico de la población. Igualmente, comparto y estoy totalmente de acuerdo en que el PIC debe ser mucho más que conferencias, diálogos, en fin, debe tener también muchas acciones como tal. Y muchas veces, digamos, es también aprovechar las ventajas comparativas que tienen, por decir algo, las ES a nivel territorial. Porque, por decir algo, y tal como lo plantea el doctor Oscar Sánchez, pongamos en Amazonas. En Amazonas el hospital tiene presencia en municipios, no, porque solamente tiene 2 municipios, en corregimientos, como por decir algo, La Pedrera, La Victoria, La Chorrera, que están a varias horas de Leticia,
pero que también hay equipos médicos, hay equipos de salud del hospital y que no se pueden utilizar. Era una de las observaciones del gerente, que no puede utilizar esos equipos para hacer PIC, porque tienen que ser equipos diferentes. Creo que aquí hay que tomar medidas, creo que aquí hay que hacer claridades. Por eso, igualmente comparto con lo que dice el estudio, que hay que fortalecer la capacidad, la asistencia técnica que demos a los compañeros de las secretarías de salud del país. En fin, creo que esa incidencia, esa importancia que recobra ahora el PIC, no solamente desde la parte, como decía, financiera, sino también desde la parte de salud pública. En fin, creo que aquí nos dejan un cúmulo de preguntas, de enseñanzas, de evidencias que debemos entrar a solucionar, que debemos entrar a dilucidar para que realmente esto se constituya en más que una parte financiera, en un elemento primordial de salud pública. Muchas gracias. Gracias, doctor Melo. Le doy la palabra a Jacqueline Palacios. Por favor, nos indica de dónde nos acompaña. Buenos días, soy Jacqueline Palacios. Yo pertenezco al Ministerio de Salud, a la Dirección de Promoción y Prevención, específicamente del Grupo PAI. Me ha parecido importantísimo este espacio porque es una mirada de otro actor de una resolución PIC de 518 en la cual mi dirección emite los recursos. Es evaluar de manera conjunta con otro actor cómo se desarrolla todo lo propuesto en el PIC y le abre a uno como otras opciones para poder verificar, y lo más importante que creo que de pronto nos faltan algunas falencias, que es el monitoreo constante, pero el monitoreo constante, bueno, a los recursos a los cuales ellos tienen que emitir cada 4 meses en la entrada de sus datos, pero más que los recursos, al proceso mismo de la operativización que se lleva. Por lo menos en el programa ampliado de inmunización, hay varias líneas en las cuales nosotros entramos por monitoreo, por jornadas de vacunación, por muchas de las cosas nosotros hacemos como un proceso lineal con todas las dependencias, pero quedamos cortos cuando verificamos que a veces el producto alcanzado, que es nuestra cobertura y en la cual nos miden Planeación Nacional y los demás, las entidades territoriales se quedan cortas porque las heces y también los contratos no alcanzan a dar la talla máxima de su ejecución. Hay mucho que aprender, les agradezco en el alma, creo que seguiré interlocutando con los compañeros expositores del tema porque damos el PIB, pero tenemos que aprender la minucia de cómo se operativiza en el nivel operativo el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Doctora Nancy. Gisette. Nuevamente, discúlpame, es que quiero mencionar otros 2 aspectos que me parecen importantes, que tienen que ver con los procesos de mejora que se pueden desarrollar en este proceso. Uno, pues, es el relacionado con la articulación que hay entre las acciones de gestión de la salud pública y el plan de intervenciones colectivas. Si bien es cierto, esta reunión se centra en la ejecución del plan de intervenciones colectivas y las heces, pues las dificultades parten desde la planeación. De acuerdo a la resolución 518, pues da unas directrices de gestión, pero no, en esas directrices el ministerio no es contundente frente a quienes pueden apoyar en los municipios las acciones de gestión. Boyacá es un departamento diverso con 123 municipios, donde el 95% de esos 123 municipios son municipios de 5ª y 6ª categoría, la mayoría 6ª categoría. Entonces, los recursos de gestión, pues obviamente, para apoyar la gestión son escasos.
los directores locales de salud son ingenieros civiles, arquitectos, abogados, pues que no tienen por su formación pues mucha capacidad para hacer la gestión. Entonces, ¿qué pasa? En la resolución 518 no hay una claridad frente al perfil. Y nosotros hemos solicitado desde el departamento de Boyacá, ya desde que casi salió la resolución, que se especifique eso, porque no, o sea, en los conceptos que se dan son unos conceptos como, discúlpeme, como muy por encima. Y entonces, pues estos recursos de gestión en municipios terminan siendo, lamentablemente en muchos casos, terminan siendo la oportunidad para que el alcalde pueda cumplir, sí, con algunos compromisos, y entonces tenemos entonces el administrador de empresas, el economista, hasta el personal auxiliar, ¿sí? El auxiliar como tal, en la mayoría de perfiles que no son profesionales de la salud, que no tienen experiencia en salud pública, cierto que nunca han trabajado en eso, pero que pues finalmente la norma, la 518, no es clara frente a eso. Nosotros hemos pedido concepto al ministerio, pero el ministerio los conceptos que da son unos conceptos muy por encima, por decirlo así, muy superficiales, ¿sí? Y los municipios también, cuando nosotros como Secretaría de Salud, por ejemplo, hemos emitido circulares en nuestro papel también de autonomía, acorde, pero obviamente sin salirnos de la norma, damos un concepto y somos, bueno, el profesional que apoya la gestión, dado que el director local de salud tiene un perfil que se le dificulta y eso nos afecta muchísimo en la planeación, pues debe ser por lo menos profesional de la salud, ¿sí? Debe tener por lo menos 1 año de experiencia en acción de salud pública. Entonces, los municipios o las empresas que contratan gestión piden concepto al ministerio y el ministerio da el concepto y pues obviamente casi que invalida lo que dice la Secretaría de Salud de Boyacá, su autonomía, y entonces dice que en realidad no hay un perfil definido. Entonces el municipio le dice a uno, bueno, pero Secretaría de Salud, usted no puede estar por encima de la norma. Entonces, ¿por qué va eso a dificultarnos? Porque resulta que en la medida en que ellos no, en la medida en que la persona que formula no conoce el sector salud, no conoce las prioridades, pues el PIC queda inadecuadamente formulado, ¿sí? Entonces, al quedar inadecuadamente formulado, pues obviamente las minutas de los contratos quedan inadecuadamente contratados, por decirlo así, porque entonces cuando hay dificultades, que no hay una armonía, una integración en las actividades, entonces por un lado va salud sexual y reproductiva, por otro lado va salud mental. Por ejemplo, cuando hay acciones que se pueden en el PIC armonizar. Por un lado va a YEPI, por otro lado va el PAI, por otro lado va a nutrición, cuando hay acciones que se pueden armonizar. ¿De qué deriva eso? Pues que el que acompaña la formulación no tiene ni idea del sector salud. Entonces, una solicitud que yo hago de esta manera públicamente, pero que ya ha solicitado el ministerio, es que ustedes evalúen en esos municipios que son particulares, sexta categoría, como les digo, secretarios de planeación que no son profesionales de la salud ni son secretarios de salud, y que se haga obligatorio que sea un profesional de la salud y que tenga experiencia en salud pública, porque si nos está eso, la verdad, afectando demasiado. La otra dificultad que tenemos, esa es la primera. La segunda que tenemos es esa falta de integración o dificultad en la priorización de acciones. Ustedes bien lo mencionaba y ustedes estuvieron aquí en Boyacá y se dieron cuenta que los recursos pues son escasos y hay que responder a todas las prioridades. Entonces, sí, es cierto, hay unas prioridades, las prioridades son diversas, ¿cierto? Los recursos son finitos y las necesidades son infinitas, pero muchas veces cuando llegan de los diferentes requerimientos ¿sí? o seguimientos del ministerio, entonces nos dicen, bueno, pero usted ¿por qué, por ejemplo, ahí no está en su PUIC, en el municipio no formula las acciones de salud bucal? Voy a ponerles un ejemplo, o no se ve tan visible en las de ámbito laboral, o no, entonces casi que obligan a que todas las dimensiones deben ser atendidas. Y resulta que los recursos son finitos. Entonces, un municipio que tiene, por ejemplo, 15 millones para PIC, tiene que apuntarle a todo, ¿sí? Porque entonces si llegan los de vacunación y no lo de vacunación, ahí tienen inmediatamente su llamado de atención. Si llegan los de salud bucal y no lo encuentran, ahí tienen su llamado de atención. Si llegan los de salud mental, los de tuberculosis, o sea, todo el mundo obliga a que el municipio tiene que formular lo suyo porque lo suyo es prioritario. Pero es que resulta que lo prioritario no es el programa, lo prioritario son las personas y las necesidades de las personas. Entonces pensamos en funciones de los programas y no pensamos en función de las personas con sus necesidades y con sus prioridades.
Y eso pues obviamente se ve reflejado en el departamento, porque pues uno que hace como departamento, atender las directrices. Entonces, la recomendación puntual es, por favor, como ministerio, ustedes como tomadores de decisiones, conceptúen frente a la gestión de la salud pública y los perfiles. Y segundo, como ustedes dicen que es una prioridad, tengan en cuenta que nosotros planeamos por las personas y sus necesidades y no planeamos para cumplir con los programas. Gracias. Gracias, doctora Nancy. Efectivamente tenemos varios temas y el propósito es precisamente los temas de articulación, fortalecer la aclaración de los alcances de la resolución 518 para evitar las interpretaciones, pero precisamente ese es el insumo en el que estamos aportando. Quisiera ya para cerrar la sesión, ya estamos sobre mediodía, la sesión va hasta mediodía, darle la palabra al equipo investigador para que nos dé sus últimos comentarios. Sé que tienen unos temas de cierre, entonces le doy la palabra al equipo investigador para finalizar. Bueno, yo quisiera, de parte del equipo, de mis compañeros, mío propio, darles las gracias a todas aquellas personas profesionales de las diferentes entidades territoriales que participaron en el estudio, que nos brindaron su tiempo, que nos colaboraron y pues agradecerles porque nosotros creemos que es muy importante poder indagar y poder sobre todo presentar las evidencias de esa realidad que se está dando a nivel territorial para la toma de decisiones. Entonces, de verdad, agradecerles ahí a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Sí, yo quiero retomar un planteamiento que hizo de la Secretaría de Salud de Boyacá, en el sentido de que muchas veces las acciones de salud pública y entre ellas las del PIC son tomadas como algo marginal. Recordemos varias cosas. El Sistema General de Seguridad Social en Salud y en general las políticas públicas de salud no son solo atención, son promoción de la salud, son prevención de la enfermedad. Y en ese sentido, las acciones deben ser vistas de manera integral. Y los hospitales, al ser ejecutores de acciones de salud pública, efectivamente pueden hacer un ejercicio de integralidad en relación con la salud y en este sentido tienen una gran oportunidad de tener mayores impactos. Sabemos desde hace mucho rato de que si hay mucha promoción de la salud, mucha prevención de la enfermedad, habrá menos atención de ciertas patologías que en determinado momento resultan ser de alto impacto, de altas externalidades positivas para la sociedad, que es aquel concepto de externalidad que se plantea que es fundamental cuando se piensa en salud pública. Y en la actual coyuntura nos muestra muchos ejemplos de eso. Seguramente si hay mucha promoción, pero sobre todo si hay mucha prevención con aquello de lavarse las manos, con aquello del distanciamiento social, con aquello de utilizar el tapabocas, pues efectivamente se está evitando más atención, más morbilidad, más mortalidad por COVID. Entonces me pareció muy importante la reflexión que hacía Nancy al respecto. Por otro lado, pues igual que lo manifestó Patricia, un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron con su información en este trabajo. Bueno, aparte del agradecimiento de mis dos compañeros, Patricia y Oscar, yo quiero también destacar un tema que contemplamos en la investigación y quisimos ver qué efecto había tenido la migración en el tema del plan de intervenciones colectivas. Y tuvimos un hallazgo importante, que si bien la migración de los venezolanos, principalmente en el país, no impactó propiamente ni la ejecución ni el gasto en actividades PIC, sí es importante destacar que
para algunas entidades territoriales les impactó la carga de la enfermedad que trajeron estos migrantes hacia todo el país. Cosa muy curiosa es que ellos no están impactando el gasto en salud en la frontera propiamente en norte de Santander. Muy seguramente lo estarán haciendo en Arauca, pero en norte de Santander no. Sin embargo, en el valle sí encontramos que mucha de la población migrante descargó mucha enfermedad crónica, inclusive cáncer. Y no sabemos, es bueno que lo dejemos para explorar, en el resto de entidades territoriales qué tanto ha impactado este gasto, que si bien no afecta el PIB, sí aprieta mucho las finanzas territoriales, toda vez que estos servicios se cubren con recursos que no son ni del aseguramiento, pero tampoco son de los planes del plan de intervenciones colectivas, pero presionan estas finanzas. Quería hacer esta acotación en relación con esto porque, aunque Patricia lo referenció, en general, yo quisiera acotar sobre ese impacto financiero que no se dio en PIC, pero sí en las finanzas que muy seguramente hacia adelante pueden empezar a mitigarse ya que estamos distraídos un poco con el gasto por el COVID. Y pues no, me resta darles de verdad el agradecimiento a los que nos están acompañando y de una parte, y que muchos de ustedes hicieron parte de esta investigación aportándonos información. Que estén muy bien. Bueno, un agradecimiento a todos por su asistencia, al equipo de investigadores, al doctor Wilson Melo, a los asistentes, desearles una feliz tarde. Al correo electrónico que nos registraron en asistencia les estaremos enviando el documento de estudios, el documento final de este estudio y el enlace de esta sesión. Entonces, una feliz tarde para todos y muchísimas gracias.